Buenos días para todos. Queremos darle la bienvenida a esta conferencia del día de hoy. La persona que hará la sesión el día de hoy es el señor Iván Eduardo López, consultor senior en MIQ. Él es ingeniero industrial de la Pontificia Universidad Javeriana y el día de hoy los va a acompañar con el tema cómo obtener victorias tempranas en la implementación de un Business Process Management Suite BPMS en 45 días. Entonces doy paso al señor Iván Eduardo para que inicie con su presentación. Diana, buenos días, muchísimas gracias por la presentación. Pues en primer lugar agradezco a FODESEB la oportunidad y la invitación para transmitir a ustedes este webinar. Me presento un poco, soy ingeniero industrial de la Universidad Javeriana, tengo un MBA del INALDE y he trabajado durante 18 años, alrededor de los cuales prácticamente todo el tiempo he estado en cargos directivos en diferentes sectores, financiero, público, de servicios, y me he desempeñado como consultor gerencial y empresarial en diferentes entidades y empresas tanto del sector público como privado. Em, lo que nos trae el día de hoy es cómo implementar exitosamente un BPMS en 45 días. Un BPMS es un Business Process Management Suite, que es una herramienta para automatizar nuestros procesos. Voy a empezar contando un poco acerca de la compañía, nosotros qué hacemos, cuál es como nuestro rol, un poco el portafolio y obviamente posteriormente pasaremos ya a lo que es específicamente nuestro tema. Nuestra compañía Management and Quality es una compañía que está orientada a generar y mantener el valor, basadas fundamentalmente en el uso estratégico de la tecnología. Nosotros tenemos básicamente 4 líneas de negocio que son Smart, Process, GRC e IT, que apalancan básicamente 4 pilares estratégicos de la organización. El primero es el tema de estrategia, el segundo es el tema de información, el tercero es el tema de procesos y finalmente todo el tema de tecnología. Algunos de nuestros clientes en diferentes sectores son Claro, Atento, People Contact, Movistar, Colsanitas, Colbatel, Tecnocom. A nivel de educación tenemos contratos, hemos tenido contratos con la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad de Cartagena, la Universidad de los Andes y atendemos diferentes sectores. También tenemos a nivel de entidades del Estado algunos proyectos con la Secretaría de Movilidad del SENA, el Instituto Nacional de Vivienda, la UGPP, varios ministerios como Ministerio de Justicia, MINTIC, Mininterior, Minambiente. Otras entidades como el Consejo Superior de la Judicatura, la UPME, Coldeportes y la OIM. Les cuento un poco cuál es la agenda del día de hoy. Lo primero es que vamos a contarles de qué se trata esta unidad de negocios que se llama Process. Vamos a pasar muy rápidamente, por supuesto. Vamos a pasar posteriormente a lo que son las organizaciones inteligentes, cuál es el concepto que hemos desarrollado alrededor de este tema. Luego pasamos a cómo se construye una organización inteligente y luego vamos a entrar en el detalle de cuál sería el enfoque para un proyecto de este estilo, cuál es el equipo de trabajo mínimo requerido para este tipo de proyectos, el plan de trabajo que nosotros consideramos más eficiente y finalmente los casos de éxito. ¿Qué es Process? Process es una unidad de negocio que básicamente está orientada a BPM y gestión documental y todo lo que es fábrica de software y aplicaciones. Planeamos, diseñamos y automatizamos sus procesos de negocio. Realizamos todo lo que es su hoja de ruta caso de negocio con los beneficios propios de la estrategia de BPM. Organizamos su programa de gestión documental y todo lo que son los flujos de sus documentos. Contribuimos a la reducción de costos por la eficiencia de procesos y todo lo que tiene que ver con cero papel. Establecemos mejores tiempos de entrega, pues no tenemos programación específicamente. El software que desarrollamos es para BPM gestión documental y también tenemos la metodología de software as a service para reducir la inversión. Nuestro principal objetivo es ser aliado estratégico de nuestros clientes, transformando sus procesos y la gestión de su información en innovación para su negocio. Básicamente, ¿qué pretendemos? Buscamos ser el aliado estratégico de nuestros clientes, es decir, crear relaciones en lugar de transacciones. Consideramos que los procesos son evolución, evolucionamos toda la ruta de sus procesos. Pasamos de la gestión documental a la gestión estratégica de la información.
consideramos que innovación es ideas implementadas, es decir, la innovación necesariamente tiene que llevar a la acción. Y pensamos que los procesos tienen que estar al servicio del negocio y no al revés, es decir, los procesos que se desarrollan, que se documentan, que se automatizan, tienen que estar orientados a servir al negocio y no que el negocio esté buscando cómo satisfacer los requerimientos solamente del sistema de gestión. Esa es básicamente nuestra propuesta y nuestra filosofía. ¿Qué es una organización inteligente? Bien, la organización inteligente, vamos a tomar algunos de los conceptos, es una organización cuyo sistema nervioso básicamente permite reaccionar de una manera mucho más rápida y eficiente frente a los diferentes retos que nos está imponiendo el mercado, lo que nos está imponiendo la regulación, y tener la capacidad gerencial y operativa para lograr de alguna manera estabilizar ese balance interno a partir de la flexibilidad, rapidez y eficiencia. Una organización inteligente es un organismo vivo que tiene obviamente todas sus partes interconectadas y busca una perfecta síntesis entre las personas, los procesos, la información y la tecnología. Vemos en este caso, y es un poco la analogía que hacemos, el ser humano pues tiene inicialmente un cerebro que es todo lo que nos da el gobierno de la estrategia, en este caso, y pensando un poco en que las instituciones que nos están acompañando en este webinar son instituciones educativas, pues hemos tratado de traducir de alguna manera todo el esquema para que sea afín con lo que en este tipo de entidades y en este tipo de instituciones están viviendo. Así que todo el tema de gobierno de la estrategia está orientada a la formulación del proyecto educativo institucional, a la definición de sus objetivos institucionales, que es un instrumento para poder hacer monitoreo y seguimiento de los indicadores más críticos de la gestión y todo lo que son metas e indicadores institucionales. El ser humano tiene pues, varios sentidos que son a partir de los cuales interactuamos con el medio, que son el oído, el olfato y la vista. De alguna manera, una organización inteligente, la estrategia, lo que hace es precisamente eso, identificar los programas y proyectos, poder saber hacia dónde vamos, tener claramente una orientación estratégica y obviamente hacer los correctivos cuando considere. Para eso, por supuesto, si hacemos el símil con una, pues básicamente lo que utiliza para ello son sus sentidos. En este caso, ¿cuáles son los elementos que debemos utilizar en una organización inteligente? Toda la definición de programas y proyectos, todo lo que es monitoreo y evaluación que nos permite por el camino correcto o no, y la mejora continua, que es lo que nos permite entonces, dado el análisis previo, identificar cuáles son las correcciones que tenemos que hacer. Posteriormente está la OCA. Si ustedes se dan cuenta, nosotros allí estamos planteando la gestión de toma de decisiones en una organización inteligente. La OCA es la manera a partir de la cual, o ese nuestro órgano a partir del cual comunicamos nuestras decisiones. En una organización sería la manera como estamos comunicándole a todo el personal y a todos nuestros aliados y a todo el personal estratégico hacia dónde vamos. Para ello se requieren básicamente tres tipos de gestiones, que son la analítica, que es básicamente identificar cómo vamos a hacer todo el análisis de información para poder tener la data necesaria para tomar decisiones. Todo el análisis de gestión predictiva y prescriptiva. La predictiva está orientada a que identifiquemos a partir de tendencias y de alguna manera pronósticos hacia dónde vamos. Y la prescriptiva es, sabiendo eso, cuál es el deber ser para lograr lo que nosotros estamos esperando. Voy a poner un ejemplo muy sencillo de lo que es predictiva y prescriptiva. Ustedes conocen seguramente herramientas como el Waze. El Waze es una herramienta que nos permite ir de un sitio a otro buscando la mejor ruta. Entonces la gestión predictiva es cuando esa herramienta encuentra, dada la data que está manejando, diferentes rutas. Y la
prescriptiva es cuál es la mejor opción dados unos criterios que nosotros le hemos dado. Por ejemplo, si nosotros lo que queremos es saber cuál es la mejor ruta en términos de tiempo, entonces él escoge de las diferentes opciones que ha sacado en la gestión predictiva, en la prescriptiva nos escoge cuál es la mejor para lograr el menor tiempo posible para llegar entre un lugar de origen y destino. Luego están las manos. Entonces, las manos en una organización es lo que nosotros hacemos, es decir, los procesos. Básicamente, los procesos pues están organizados de acuerdo con la ISO 9001 en estratégicos, misionales de apoyo y evaluación. Y obviamente los procesos es lo que finalmente permite materializar o es lo que nos permite llegar a la producción de un producto o a la prestación de un servicio específicamente. Entonces los procesos son aquel instrumento que nos permite hacer la transformación entre unos insumos para llegar finalmente a un producto final o a un servicio que es lo que estamos prestando. Vamos a hacer un poco un cambio acá en el cual vamos a identificar en nuestro organismo, en nuestro robot, qué es lo que recibimos, qué es de lo que nos estamos alimentando. ¿De qué se alimenta una organización? De documentos. Los documentos obviamente están reglamentados en una entidad, en una institución, por el Plan Institucional de Manejo de Archivos, por el Programa de Gestión Documental, por las tablas de retención documental y por las tablas de valoración documental. Eso es lo que entra en nuestro sistema digestivo y es lo que posteriormente se convertirá en información, a partir de lo cual vamos a poder nutrir el resto de los órganos, en este caso de las diferentes unidades de la organización. Finalmente, encontramos la información, que básicamente es lo que nos permite identificar qué es lo que tenemos que hacer en los diferentes momentos. Acá obviamente tenemos algunos elementos que son de mucho mayor impacto, como el tema de gestión de conocimiento, los mapas de información y el gobierno de datos. Todo lo que hacemos en las organizaciones termina generando conocimiento. Todo lo que hacemos en las organizaciones nos permite crecer realmente para tener unas competencias y unas capacidades institucionales pues mucho más fuertes. Esto lo logramos a través de una buena gestión del conocimiento. Ahora, ¿cómo hacemos la construcción de una organización inteligente? Lo primero es pues identificar qué es. Una organización inteligente tiene básicamente la organización inteligente y un apalancamiento en un TI inteligente. Esto que vamos a ver acá es un marco de referencia de arquitectura empresarial que hemos diseñado en la compañía y que básicamente contiene algunos elementos que son fundamentales para una organización inteligente. Lo primero, y que algunos de estos pues lo hemos visto previamente en el símil que hicimos entre el cuerpo humano y la organización. El primero es el gobierno de la estrategia. El gobierno de la estrategia básicamente nos permite entonces identificar hacia dónde vamos y cómo lo queremos controlar. La gestión de la estrategia son todos esos instrumentos de planeación y de estrategia, de seguimiento y evaluación que nos permiten saber cómo vamos. La gestión de la toma de decisiones obviamente está fundamentada en los dos anteriores y adicionalmente en lo que está pasando en el contexto para tomar precisamente las mejores decisiones a partir de una definición clara de criterios en cada uno de los casos. Para eso, ¿qué tenemos que tener en cuenta? La información, los documentos y la gestión de procesos. Por supuesto, todo esto normalmente está apalancado en un TI inteligente. Entonces, el TI inteligente, ¿qué tiene que garantizarme? Primero, una estrategia de TI, que básicamente es alinear la estrategia de un área de tecnología a la estrategia de la organización. TI no puede ir por su lado aparte de lo que la organización quiere. TI tiene que obedecer de alguna manera lo que se está recibiendo en términos de estrategia de la organización para orientar precisamente su estrategia. Todo el tema de gobierno de TI, y es que TI tiene que ser una unidad estratégica de la organización y para ello tiene que tener que partir primero de una definición clara de políticas que no deben estar alejadas de las políticas de la organización. Debe estar orientado a un tema de funciones, procesos, que normalmente pues busquen una regulación, si se quiere, de esa estrategia. Posteriormente viene todo el sistema de información, todo lo que son sistemas de información analíticos, colaborativos o transaccionales. Viene posteriormente el tema de la interoperabilidad, que es básicamente la manera como nosotros debemos
interactuar con otras entidades o con otras instituciones. Esto suele ser un tema que nos cuesta mucho trabajo porque normalmente trabajamos como individuos de manera aislada, trabajamos como islas y no nos damos cuenta de que hay la posibilidad de interactuar con otras entidades, otras organizaciones que posiblemente tienen información que nos es común a las diferentes partes. En ocasiones inclusive sucede que tenemos información común en la misma institución y que resulta que cada una de las diferentes áreas maneja de una manera separada. Por ejemplo, hemos encontrado algunas entidades o algunas instituciones educativas que tienen exactamente la misma base de datos de docentes, pero como los manejan en diferentes dependencias, en cada dependencia o en cada facultad, manejan los datos de una manera independiente, cuando resulta que es la misma base de datos para la totalidad de la organización. Todo esto está fundamentado obviamente en un tema de información y apalancado en todos los servicios tecnológicos, que es básicamente lo que debemos garantizar a nivel físicamente de tecnología, todo lo que son data centers, todo lo que son servidores, todo lo que son equipos de cómputo, conectividad, etcétera. Bien, ¿cómo debemos lograr todo esto? A partir de una intención estratégica, que es básicamente la garantía que nuestra estrategia de TI está alineada con la organización. Todo el tema del marco de referencia de arquitectura empresarial para organizaciones inteligentes y de alguna manera algunos elementos que nos ha arrojado Mintic que nos pueden ser de utilidad. Hay un siguiente elemento que es el ASIS, el to be, el gap, que básicamente el ASIS es dónde estoy, el to be es para dónde voy y el gap es la diferencia que existe entre los dos. Es decir, qué tan lejos estoy de mi situación deseada. La hoja de ruta es, logro entonces cerrar esas brechas que aparecen en el gap y el modelo de gestión me permite identificar cómo debería yo garantizar lograr esa hoja de ruta de la manera más eficiente a partir de los recursos con los que cuento. Tenemos apalancamiento de mejores prácticas de TI y obviamente todo lo que tiene que ver con la gestión de proyectos y metodologías ágiles. Hay un tema acá que hemos planteado que es todo el tema de gobierno en línea, que si bien es para entidades específicamente del Estado, lo vemos como una buena práctica para lo que son instituciones educativas de educación superior, inclusive pues transferible a otros tipos de educación, a otros niveles, educación terciaria, secundaria, primaria, etcétera, porque básicamente finalmente la educación es un servicio público y pues debería existir un tema de transparencia, de colaboración, de participación, de centralización en el usuario, todo el tema de servicios en línea y todo el tema de PQRs. Todas esas son mejores prácticas que hemos encontrado adaptables de lo que Mintic ha traído para este tipo de instituciones. Bien, ¿cuál es entonces nuestro enfoque para lograr una automatización de procesos? Nosotros proponemos básicamente proyectos que están planteados en 5 grandes fases. Una primera fase que es la de preparación y lanzamiento del proyecto. Una fase de procesos, ya vamos a identificar exactamente qué es cada una de ellas. Un tema de arquitectura detallada, donde está el detalle de los procesos, la optimización de los procesos, el modelamiento de procesos, configuración e implementación y cierre. En esa primera parte de preparación y lanzamiento del proyecto estamos hablando de lo que es el inicio, la planeación y el kickoff del proyecto. Esa preparación y lanzamiento del proyecto la hacemos mediante metodologías muy estructuradas como las del PMI y la del Project Management Institute, que es el instituto que ha generado de alguna manera las mejores prácticas en materia de gestión de proyectos. Pero básicamente hemos identificado que esta metodología y lo que hemos implementado en nuestra compañía y en los proyectos de consultoría es que es muy exigente a nivel de documentación formal, por eso es súper importante para todo lo que son los procesos de iniciación y planeación y para todo lo que tiene que ver con la parte de seguimiento, control y cierre. La ejecución del proyecto tratamos de hacerla con metodologías ágiles, es decir, metodologías Scrum, y precisamente allí es donde nosotros generamos un valor agregado garantizando que el tiempo de ejecución y la obtención de los productos es mucho más corta. Esa preparación y lanzamiento del proyecto tiene 3 grandes etapas, un tema de inicio, un tema de planeación y el kickoff. ¿Qué es el inicio? Básicamente es a partir del cual identificamos las estructuras de gobierno de las diferentes partes, es decir, tanto del cliente como de la compañía consultora.
Por un lado, se definen claramente los roles, la responsabilidad, cuál es la dedicación de tiempo requerida, cuál va a ser la estructura y los órganos de gobierno del proyecto. Por supuesto, se requiere una carta del proyecto y un acta de inicio, muy formal. En este sentido, es necesario tratar de ser lo más formal posible para garantizar que todos estamos entendiendo el proyecto de la misma manera. Posteriormente viene la planeación, que por supuesto es un instrumento donde se define el documento de alcance, se define el cronograma súper detallado y el plan de gestión del proyecto, que básicamente cobija las diferentes áreas de conocimiento del PMBOK, con base en el cual se desarrolla todo el proyecto. Y finalmente el kickoff, que básicamente es la presentación del plan de trabajo acorde con lo que se ha definido con el cliente. Se hace el lanzamiento del proyecto de la automatización de procesos y para esto obviamente se desarrolla una reunión de salida del proyecto, donde se define la metodología, el plan de trabajo, las tareas, cuáles son los hitos, los entregables y fundamentalmente los responsables y sus compromisos. Es decir, acá en esta etapa del proyecto, que es obviamente iniciando, tenemos que hacer la convocatoria a las diferentes personas que el sponsor del proyecto en el cliente ha definido como los actores críticos y con base en ello identificamos cuáles son los roles de cada uno y se los comunicamos, hacemos ver cuál es la importancia del proyecto y por supuesto a partir de acá garantizamos de alguna manera que hay un compromiso a las diferentes etapas. Posteriormente viene la etapa de procesos. En esta etapa buscamos diagnosticar y diseñar los procesos de negocio que soportan esos objetivos estratégicos y misionales de la organización. En primer lugar, se define una línea base, es decir, tenemos que tener como fundamento una definición de responsables. Recopilamos lo que es la información que exista actualmente en la organización, es decir, qué existe en términos de su mapa de procesos, sus caracterizaciones, sus procesos, sus procedimientos y sobre todo, qué tipo de procesos y procedimientos están realmente sistematizados. Con base en esto, tomamos una línea base donde identificamos los objetivos estratégicos de la organización, cuáles son todos sus aspectos regulatorios, cuál es la estructura organizacional actual, cuál es su mapa de procesos actual y cuál es su mapa de aplicaciones. Pero adicionalmente, identificamos cuáles son las necesidades y problemas que tienen específicamente en materia de procesos y en materia de controles, en materia de riesgos, en materia de la automatización de los procesos, en materia de trámites y servicios, qué cosas ya tenemos reglamentadas y que eventualmente deberían ser mucho más sencillas de manejar en la organización a partir de precisamente herramientas de este tipo. Pasamos a un diagnóstico donde hacemos entrevistas dirigidas, tenemos obviamente unos cuestionarios de análisis de brecha, unos cuestionarios orientados a identificar la cultura organizacional, y obviamente para esto pues el producto final es un diagnóstico donde identificamos qué tan alineados los procesos se encuentran versus la planeación estratégica, identificamos cuál es el nivel de madurez que tienen esos procesos, identificamos cuál es la relación de la estructura organizacional contra los procesos. Muchas veces las dos cosas no van de la mano y realmente no van de la mano porque arrancamos normalmente en las organizaciones pensando en la estructura antes que los procesos y cuando empezamos a implementar los procesos nos damos cuenta de que en la estructura no hay nadie que tenga las capacidades o competencias para desarrollar los procesos que hemos identificado. También establecemos cuál es el nivel de gobernabilidad que se tiene en esos procesos. Hacemos las respectivas de la línea base de eficiencia, eficacia, indicadores y controles y pasamos posteriormente a lo que es la definición del mapa de procesos, es decir, si es necesario, que normalmente encontramos que es necesario hacer una adecuación del mapa de procesos, identificamos por supuesto una hoja de ruta de la implementación de ese mapa de procesos, es decir, qué es lo más crítico y de mayor impacto para lograr esta implementación. Y finalmente tenemos en cuenta todo lo que son los lineamientos sectoriales y regulatorios que apliquen para la institución que estamos trabajando. Pasamos posterior a la arquitectura detallada, donde básicamente tenemos tres grandes fases. Una primera, que es el detalle de los procesos, donde lo que nosotros hacemos es caracterizar esos nuevos procesos. Hacemos talleres de revisión y modificación, si se quiere, de los indicadores, tratando de establecer los indicadores más importantes que se requieren en cada proceso y no llenar los procesos de indicadores que son temas pues
seguramente más operativos que otra cosa, y tratamos de que esos indicadores realmente estén obedeciendo o permitiendo una alineación con los objetivos específicos de la estrategia de la institución. Pasamos a todo lo que son los talleres de documentación de procedimientos, y por supuesto como entregables de esas etapas están las caracterizaciones de procesos y los indicadores rediseñados. Luego pasamos a lo que es la optimización de procesos. En esta optimización seguimos el ciclo del BPM. ¿Cuáles son esas fases del ciclo de BPM? El primero es la modelización, es decir, hacemos todo el modelo de los procedimientos que vamos a automatizar. Posteriormente se hace una simulación de esos procesos. Esa simulación de los procesos, esa primera fase del modelamiento es la siguiente fase. Sin embargo, es necesario que en este punto identifiquemos todo lo que son los procedimientos seleccionados que se han predefinido con el cliente para ser mejorados. Se hacen la identificación de todas las necesidades y requerimientos de información y todas las necesidades y requerimientos funcionales de los diferentes usuarios, para que todos esos insumos entren en el proceso de optimización de procesos, porque sabemos que posteriormente viene la modelización, la simulación, que es básicamente una etapa que nos va a permitir identificar ese modelamiento, qué tan óptimo ha sido. Ya posteriormente entramos a una etapa de ejecución. Por supuesto, la ejecución ya es el día a día con los procesos automatizados. Luego viene una monitorización de esa ejecución a partir de herramientas de indicadores que están ya nativas dentro de las herramientas de BPM, y finalmente una optimización a partir de esa monitorización. La siguiente fase en la arquitectura detallada es el modelamiento de procesos. Acá básicamente hacemos todo lo que es la diagramación en notación BPMN, hacemos la revisión de la información clave, el establecimiento de los controles que tiene el proceso, hacemos todo el diseño de los formularios y la interfaz gráfica, que por supuesto debe guardar coherencia con lo que es la imagen corporativa. Se hacen las integraciones con diferentes sistemas de información y por supuesto las respectivas revisiones, ajustes y aprobación de este paquete de productos que son los diagramas, el modelo de datos, los formularios, los reportes, las reglas de negocio y las integraciones. Las reglas de negocio son aquellas que nos permiten controlar de alguna manera o parametrizar nuestros procesos con base en lo que va sucediendo en el entorno y que son para nosotros parámetros de funcionamiento. Normalmente esas reglas de negocio deben estar establecidas a nivel genérico para que puedan ser utilizadas por diferentes procesos, y eventualmente algunas de esas reglas de negocio se convertirán en reglas de proceso, que obviamente se estructurarán en el modelamiento de procesos específicamente. Lo que tiene que ver con la configuración y la implementación ya es la configuración de los procesos en la herramienta de BPMS y la gestión necesaria para poder entrar en producción. Entonces, esta está compuesta por 4 fases. La configuración de procesos, donde básicamente se implementa lo que hemos hecho en BPMN en el BPMS. La implementación del modelo de datos, ya específicamente el diseño de formularios en la herramienta, el diseño de reportes en la herramienta y la implementación de las integraciones que hemos diseñado previamente. Acá básicamente la salida o el entregable son los procesos estructurados e implementados en la herramienta, y obviamente una versión para pruebas de usuario. Posteriormente pasamos a la etapa de pruebas. En la etapa de pruebas, lo primero que tenemos que diseñar es un plan de pruebas. Tenemos que desarrollar las pruebas unitarias, que básicamente son pruebas que desarrolla la persona que ha hecho la implementación en la herramienta, pero posteriormente a estas es necesario hacer unas pruebas con el usuario, para que el usuario garantice que realmente se ha hecho lo que él necesita, que están los campos, que están los controles, que las actividades van a quien realmente corresponde, en fin, como toda la definición con los diferentes usuarios. Por eso el plan de pruebas es un documento que se hace de manera compartida. Lo hace la compañía con el cliente, siempre, todo el tiempo. Posteriormente viene lo que es la aceptación del producto, que básicamente debe garantizar lo que son ajustes y mejoras, el reporte de hallazgos y finalmente el acta de prueba. Son como los entregables de esta etapa. Sigue una etapa de implementación, que ya es la instalación en producción. Viene la documentación de la entrada a producción y el plan de implementación. Acá obviamente los entregables son el plan de implementación, el paso a producción, todo el detalle de cómo ha sido ese paso a producción con la documentación respectiva, el control de cambios que haya surgido,
Si se da gestión de incidentes y modelo de soporte, es decir, eventualmente sea necesario implementar un modelo a partir del cual las personas que son las usuarias puedan identificar claramente cuando sufren alguna ruptura en la operación, eso se llama incidente, y cómo reportarlo, cómo saber quién nos va a atender ese caso, cuál es el nivel de acuerdo de servicio que hemos acordado, cuáles son los tiempos de respuesta, en fin. Obviamente todo lo que son operaciones de respaldo y garantizar todo lo que es continuidad, seguridad y disponibilidad. Posteriormente pasamos a lo que es la etapa de capacitación y gestión de cambio, donde se desarrollan los talleres y actividades de gestión de cambio. Normalmente en este tipo de proyectos es muy exitoso capacitar gestores de cambio, es decir, personas que dentro de la organización tienen credibilidad y son referentes para los diferentes grupos de trabajo, que van a ser finalmente personas que van a permitir que el cambio sea mucho más rápido. Esas personas gestores de cambio deben estar involucradas en el proyecto desde el principio. También se da la capacitación técnica para los administradores del sistema, que normalmente son dos. Un grupo que son administradores técnicos, por decirlo de alguna manera, es gente normalmente del área de tecnología, y administradores de procesos, que son las personas que normalmente en las áreas son quienes pueden hacer modificaciones a los procesos que se han implementado. Buscamos que todas estas herramientas de implementación sean realmente administrables por los usuarios, no solamente por parte de quienes ostentan las características tecnológicas en la organización, sino que realmente sea una actividad que pueda ser desarrollada por las personas funcionales. También se da una capacitación a usuarios funcionales y obviamente la documentación de todos los manuales. Los resultados de esto pues son los personales capacitados para la gestión de cambios, los personales capacitados para todo lo que tiene que ver con la administración delegada y finalmente el personal que ha sido designado como usuario final capacitado también. Y obviamente la documentación. Como fase final se encuentra la fase de cierre, donde tenemos el cierre de cada uno de los entregables, es decir, de cada producto se hace un cierre, el cierre del proyecto, donde está la última versión del plan de gestión y donde obviamente está la parte más importante de mejoramiento, que son las lecciones aprendidas. Las lecciones aprendidas no solamente de cara al proyecto, sino a la organización. Que de todo lo que hemos logrado aprender o lo hemos logrado identificar como aspectos a mejorar relevantes, podemos transmitir a la organización. Y finalmente, por supuesto, pues un recibo administrativo respectivo del tema contractual. Todo esto por eso, a partir de dos tipos de roles. Por supuesto, por parte del cliente debe haber un gerente de proyecto normalmente, y normalmente hay un sponsor que es el director general, el gerente general, el CEO, el rector, es decir, la persona de más alto rango posible dentro de la organización. Y un área de ejecución que es un equipo de trabajo normal, que son los usuarios con quienes se hace el levantamiento de información, donde están los directores de las diferentes áreas, que son quienes finalmente aprueban los diferentes procesos. Y obviamente lo que hemos hablado de las áreas de tecnología, las personas que van a administrar de alguna manera los procesos, todos los gestores de cambio que se han identificado, en fin. Y por otra parte, nuestro equipo que estará compuesto por un gerente de proyecto y una diferente cantidad de personas acá para un proyecto de muy rápido avance, pues se requieren básicamente tres roles, que son un especialista en aplicaciones, un consultor senior en BPM y unos especialistas en procesos. Para que esto funcione se requiere que se den comités de seguimiento semanal. A nivel interno del equipo nosotros hacemos seguimiento diario, pero pues para efecto de tenerlo relacionado con el cliente se hacen comités semanales y un comité directivo quincenalmente para poder garantizar que se está llevando de buena manera el proyecto, y eventualmente si hay que realizar algunos correctivos, pues que se tomen en el tiempo óptimo y no hacia el final del proyecto, sino que tengamos las alertas tempranas para poder de esta manera también tener victorias tempranas y las correcciones que se requieran en el momento que se requiere. Normalmente este es un plan de trabajo general donde ustedes van a ver a nivel de tareas lo que vimos a lo largo del capítulo anterior
donde establecíamos las fases y sus etapas y los tiempos requeridos para cada una. Hay un tema de inicio, planeación y kickoff que se hace en una semana. Luego todo lo que es la línea base de procesos, el diagnóstico y mapa de procesos que se hace en un mes. Pero pues se puede hacer en paralelo con la preparación y lanzamiento, sobre todo lo que es la línea base, básicamente porque la línea base depende de pues simplemente tener la documentación que existe en la organización. Luego venimos con la arquitectura detallada. En la arquitectura detallada, la promesa de valor es que en 7 semanas después de iniciar la arquitectura ya tenemos un primer proceso. Y luego de cada semana o cada 2 semanas, según el nivel de dificultad de los procesos, se entrega un nuevo proceso. Obviamente porque hemos de alguna manera optimizado el tiempo y en todo lo que es la primera fase de la arquitectura detallada hemos identificado realmente cómo podemos optimizar a partir del levantamiento de los procesos, cuáles son como los procesos que pueden ser reutilizables, cuáles son los ciclos repetibles de los diferentes procesos, cuáles son los roles en la organización. Entonces, de alguna manera optimizamos el tiempo de una forma pues muy práctica para lograr estos resultados esperados. Obviamente hay un tiempo de capacitación y gestión de cambio que dependiendo de la cantidad de personas pues puede ser una semana, 2, 3. Normalmente depende de la cantidad de personas que están metidas en cada proceso. En este caso en particular, como estamos tratando procesos específicos, un proceso específico se puede demorar esas semanas, pero pues obviamente el equipo normalmente es un equipo relativamente pequeño. Y finalmente el cierre, que será en la semana número 12. Queremos compartir con ustedes un caso de éxito. Bueno, realmente son 2 casos de éxito. El primero es el de Uriel, que es la unidad de recepción inmediata para la transparencia electoral. Ese es un caso de éxito que se desarrolló con el Ministerio del Interior. Básicamente, en este caso de éxito, les cuento un poco de qué se trata. Cuando hay elecciones en el país, en cualquiera de las diferentes elecciones, bien sea para presidentes, o para alcaldes y gobernadores, se desarrollan unos tiempos, unas exposiciones de alguna manera que permiten que cualquier persona en cualquier parte, no tiene que estar conectado por un computador, lo puede hacer desde un celular, identifica una situación anómala en las elecciones y puede hacer una denuncia y registrarla. Esa denuncia se registra a partir obviamente pues de lo que la persona está evidenciando. Puede si quiere tomar un video, puede si quiere tomar una grabación, lo que quiera, y capturarla en la herramienta. Y simplemente una vez la persona, el ciudadano que siente que se están vulnerando sus derechos como elector en ese sentido, o el de alguien más, pues simplemente pone un caso. Ese caso es recibido por el Ministerio del Interior en una unidad específica. Esa unidad está relacionada con unas 17 entidades, el número exacto no lo recuerdo ahora, pero son diferentes entidades como la Procuraduría, la Registraduría, la Policía, la Personería, en fin, Defensoría del Pueblo. Entonces, dependiendo de la tipología del caso, en esta unidad se hace la redistribución del caso a quien corresponde la entidad y obviamente pues se da el tratamiento respectivo. Algunos de estos casos tienen una reacción inmediata, algunos una reacción que depende pues del tipo de caso, que se le dará un tratamiento de algún tiempo mayor dependiendo de la complejidad, pero normalmente todos los casos son clasificados y redistribuidos a quien corresponda para que se tomen las acciones inmediatas. El otro caso que quería comentarles es el caso que está relacionado también con el Ministerio del Interior, pero está relacionado con unas entidades que son asuntos religiosos no católicos. Nosotros tenemos un video para compartir con ustedes. Se los voy a mostrar en este momento. Como Ministerio del Interior, y también ha sido para nosotros una herramienta muy útil, porque eso nos permitió también, este certificado y el proceso que se dio, como se dio, nos ha permitido a nosotros evitar que se den trámites o tramitologías adicionales que estaban generando confusión en el sector, y que también que se prestara la expedición de certificados como un mecanismo de corrupción frente al Estado. Por eso nosotros
hemos validado, en este momento lleva un mes y medio puesto en producción el certificado en línea. En agosto fueron 300 certificados los que fueron solicitados y lo que va en septiembre fueron 700. Y todavía estamos en el proceso de publicidad en todo el país. Es decir que sabemos que en el momento en que podamos ya llegar a la publicidad en todo el territorio colombiano, va a ser mucho más alta la cifra de los usuarios que están solicitando específicamente los certificados online y gratuitos de las entidades religiosas. Yo les voy a mostrar un video de presentación para que ustedes puedan observar un poco cómo eran nuestros expedientes, cómo era la carga administrativa que teníamos dentro de las oficinas por las solicitudes de certificados y cómo hoy ya se nos ha facilitado esa temática. Antes, el trámite y la entrega de los certificados de existencia y representación legal de las entidades religiosas registradas ante el Ministerio del Interior podía demorar entre 10 días hábiles y hasta 3 meses, según el número de solicitudes recibidas. Para hacer más ágil el trámite y la entrega de los certificados, el Ministerio del Interior puso en marcha su expedición gratuita y en línea. Este servicio es un paso más del gobierno del presidente Juan Manuel Santos en el marco de la ley antitrámites. Yo diría que lo más importante es que la gente no tenga que remitirse a venir o a pedirle a alguien acá que por favor le solicite la personalidad jurídica ahí en el Ministerio del Interior, sino que ya lo pueden hacer directamente y eso nos permite ganar mucho tiempo. Ahora, en solo 6 pasos, cualquier persona natural o jurídica podrá con el número de resolución completo o el nombre de la iglesia solicitar este documento, que sirve para tramitar el registro único tributario, afiliaciones a seguridad social, abrir una cuenta bancaria o incluso formalizar la titularidad de bienes. Paso 1. Ingrese a la página web del Ministerio del Interior www.mininterior.gov.co o a la dirección asuntosreligiosos.mininterior.gov.co y haga clic en el botón Certificados de entidades religiosas. Paso 2. Ingrese en la barra de búsqueda el nombre de la entidad religiosa o el número de resolución de la cual desea expedir certificación de existencia y representación legal. Paso 3. Diligencia los campos, nombre completo y correo electrónico del solicitante y haga clic en enviar solicitud. Paso 4. En su correo electrónico recibirá un mensaje del Ministerio del Interior donde encontrará el link Ver contenido del correo electrónico enviado por Ministerio del Interior Oficina Asesora Jurídica y haga clic en él. Paso 5. Será redirigido a la página de internet de Andes SCD, donde encontrará el enunciado Adjuntos, haga clic sobre él y descargue su certificado. Paso 6. Al abrir el archivo PDF encontrará la certificación de existencia y representación legal solicitada. Imprímala o guárdela. El certificado de existencia y de representación legal tendrá las siguientes características para verificar su autenticidad y legalidad. Marca de agua del Ministerio del Interior. Código QR que lo redirigirá inmediatamente al certificado online. Link de verificación ubicado en el pie de página del certificado. Sello de verificación, documento firmado digitalmente, el cual le da validez legal a la firma digital del jefe de la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio del Interior que se encuentra plasmada en el certificado. Bien, esa fue un caso de éxito que el Ministerio nos permitió, por supuesto, compartir con todos ustedes. Este caso de éxito, tanto el de Uriel como el de Asuntos Religiosos No Católicos, recibieron premios por Naciones Unidas en algunos de las categorías, precisamente en gobierno de línea, en el sector gobierno, y básicamente pues son algunos de los ejemplos con los que podemos contar precisamente para comentarles cuáles han sido algunos proyectos llevados a buen término y que, lo más importante, han tenido un impacto muy positivo en los usuarios o en los diferentes clientes. Esa es básicamente la presentación que tenemos para ustedes. Quisiéramos, obviamente, pues dar las gracias a FODECEP por la invitación. Quisiéramos saber si alguna de las personas tiene preguntas o si quisiera enviar algunas de las preguntas por este medio para poderles responder. Listo, vale. Muchísimas gracias a todos por su atención. Esperamos verlos en una próxima oportunidad. Hasta luego.